¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Lorenzana, consultor político electoral, y estamos hoy nuevamente en un episodio más de Descifrando, y en esta ocasión nos acompaña una persona a la cual quiero mucho, admiro también, y hoy la palabra será el rey de esta sesión, a mi amigo Nacho de Moya, 6 veces nominado en la categoría de oratoria y discurso político por los Napolitan Victory Awards, y 5 veces ganador. Creo que ha sido el único que ha obtenido ese galardón de manera consecutiva y firme, por supuesto. Amigo Nacho de Moya, bienvenido aquí a Descifrando. Este es tu espacio. Vamos a platicar hoy de la importancia del discurso político y sobre todo de la oratoria en este mundo caracterizado por lo digital. Nacho, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Un gusto estar aquí y pues ya listo para cuando tú quieras. Empecemos. Oye, voy a empezar como con lo más obvio y vamos a ir aterrizando Ajá. hasta cómo está ahorita el discurso con el tema de las redes sociales. Pero, ¿cómo ves la evolución de la oratoria, de la palabra, del discurso en las últimas 2 décadas? ¿Qué ha pasado? Pues en las últimas 2 décadas se aprecia un deterioro, quizá por diferentes factores. Yo destacaría lo efímero de la comunicación o la rapidez que requiere la comunicación hoy día, sobre todo por la masificación de medios digitales que hay, que igual que permite a la sociedad estar enterada al segundo de cada cosa que ocurre, obliga también a la clase política a estar continuamente comunicando. Pareciera que eso exige que la comunicación tuviera que ser cada vez más certera, pero sin embargo vemos cómo en los últimos 20 años ha perdido tanto en forma como en fondo todo lo que tiene que ver con la estructura discursiva y con el mensaje en sí, ¿no? Y es algo que hay que recuperar, es algo que parece que siempre en campañas, sobre todo, más que en gobiernos, se exige y se pide y se hace mucho énfasis en la importancia de la ciudadanía y en la importancia de que el mensaje tenga realmente un fondo que vemos cómo se está perdiendo. La rapidez con la que hay que comunicar hace que también se pierda en parte la forma. Oye, la palabra está perdiendo frente a las redes sociales, esta parte del discurso, se ha perdido la importancia de tener fondo frente a esta rapidez, frente a lo efímero, ¿o sí crees que todavía hay algo rescatable? Hay algo rescatable, pero efectivamente se está perdiendo por esto que estamos diciendo, ¿no? Hay una masificación de medios, hay una necesidad continua de posicionarse en medios digitales, y eso impide que muchas veces pueda haber un tiempo de preparación de aquello que se va también a decir. Puede haber otros factores, y de hecho los hay, como muchas veces también la falta de planificación respecto a una buena estrategia de comunicación que se vaya a implementar, ¿no? Entonces sí puede, yo diría que a día de hoy la palabra va perdiendo, no respecto a las redes, sino a otros elementos que puedan tener más peso para la ciudadanía a la hora de convencerlos de unas cosas u otras o de persuadirlas. Oye, dicen que los grandes discursos, ¿no? O sea, aquellos que dilataban bastante, se han enfrentado ahora, su principal oponente son los 7 segundos, ¿no? Para captar la atención. ¿Coincides con eso? No coincido con la brevedad. Okay. Yo siempre soy un gran fanático de Baltasar Gracián, un literato español, que además acuñaba o afirmaba una frase que considero que además es buena y es positiva para la comunicación, que dice que lo bueno si es breve 2 veces bueno, y yo le añado que y lo malo si es breve no es tan malo, ¿no? Pero una cosa es lo breve y otra cosa es lo efímero, lo insultante hacia el propio conocimiento o la capacidad de raciocinio de la gente. Yo creo que los 7 segundos pueden servir para unas cosas de entretenimiento, pero para otras cosas de mayor peso, como es la cuestión política con todo lo que conlleva, sí puede ser demasiado efímero. Creo que es insuficiente. Oye, Nacho, nosotros tenemos un presidente que está a punto de concluir ya sus periodos y creo que marcó un hito en la historia, no solamente de la comunicación, sino de este posicionamiento y el manejo de la agenda. Andrés Manuel en las mañaneras. ¿Qué opinas del discurso de Andrés Manuel?
Yo creo que para hablar del discurso de Andrés Manuel, primero también es necesario sentar el contexto político que él se encontró y el contexto político que él se encontró, y lo digo siendo español, pero viviendo en México desde hace ya 11 o 12 años, también es mi presidente. Yo creo que él supo entender muy bien que había dos sociedades totalmente diferentes en México. Un 80 o un 90% de la sociedad con una serie de necesidades que no habían sido atendidas durante mucho tiempo y que si no odiaba, por lo menos no casaba con el otro 15 o 20% de la sociedad, que al mismo tiempo tampoco coincidía con ese otro gran 80 o 90% de la sociedad, ¿no? Como que no voy a decir que se odiaban, pero no eran del agrado ni una ni otra. Yo creo que Andrés Manuel supo entender muy bien que esa polarización social que había solo necesitaba prender un cerillo hacia uno de los lugares para hacerse, obviamente, primero para llegar al poder, como así hizo, y luego dentro de esa polarización supo encontrar un discurso que casaba muy bien con ese 80%, ¿no? Lamentablemente, y lo digo con todo el respeto y toda la humildad del mundo, es una parte de la población con un nivel de capacidad crítica en asuntos de profundidad menor, motivado por la falta muchas veces de acceso a la educación, de acceso a determinados servicios de formación, que impide eso, ¿no? Que no ocurre a lo mejor en países del norte de Europa. A partir de ahí, su discurso, ¿cómo ha sido? Pues ha sido un discurso no vacío de contenido, muy bueno para enmarcar problemas, en ese sentido se nutría bastante bien, pero pésimo para aportar soluciones, que al final es de lo que se nutre un discurso populista como ha sido el suyo. ¿Qué es lo que le ha motivado tener también que su discurso tenga tantos adeptos? Que siempre ha sabido generar una dicotomía de buenos y malos, que ha mantenido durante 6 años, entre ese 80% que era la parte buena de este país, con la que la justicia, con la que la sanidad, con la que los gobiernos siempre se han portado mal, frente a un 20% o un 15% de malos que tenían acceso absolutamente a todos, ¿no? Entonces, creo que el continuamente estar nutriendo a esa gente, a ese 80%, le ha servido para tener un discurso muy efectivo y que no se ponga en tela de juicio por gran parte de esta sociedad, ¿no? Efectivo para su base y efectivo al final del día electoralmente hablando. Sí, obviamente. Ese buen dicho de divide y vencerás, claro. Como digo, él lo supo entender, pero supo hacia qué parte tenía que ir, si hacia ponerse a favor del 20% o ponerse a favor del 80%. Si es justo o injusto ya sería otro debate, pero sí, electoralmente obviamente es muy efectiva. La polarización vemos que además cada vez se nutre, se lleva a cabo más en cualquier proceso electoral, no solo de América Latina, lo vemos también en Estados Unidos, ahora que va a haber elecciones, cómo Donald Trump trata de polarizar. Kamala Harris también, lo vemos en Europa, lo hemos visto en Francia, lo vemos en España, lo vemos en Alemania. Es algo que es tendente, ¿no? A día de hoy. Vamos a hablar de la polarización un ratito más, pero antes de eso quisiera preguntarte, ¿qué tan efectiva es entonces la retórica populista en la consolidación del poder? No solamente en México, porque hay varios casos también latinoamericanos. 100% efectiva en lugares donde la capacidad crítica de la sociedad sea muy baja. Es 100% efectiva, porque en ese momento el discurso se convierte en un discurso emocional. Y eso de que la decisión electoral o la decisión del voto es netamente electoral, como dicen muchos consultores, yo, con todo respeto, también discrepo. Lo es en determinados contextos, lo es donde la sociedad no tiene esa capacidad. Sin embargo, si nos vamos a otros lugares del mundo, como decía antes, a países del norte de Europa, como puede ser Suecia, como puede ser Dinamarca, como puede ser Noruega, incluso Finlandia, donde los índices de educación son los más altos del mundo, vemos cómo sus discursos, bueno, yo que tengo la oportunidad a veces de verlos para estar un poco al día y nutrirme de algunas cosas, sus discursos son muchísimo más racionales. ¿Por qué? Porque no puedes manipular a la sociedad, no la puedes engañar de una manera tan fácil. Entonces, creo que ahí habría que establecer dos contextos, sobre todo muy marcado por el nivel de educación de la sociedad. Puede haber una excepción que es a lo mejor Estados Unidos, pero en Estados Unidos entra en juego otra serie de elementos, como pueden ser los valores, como pueden ser determinados grupos sociales, una polarización que viene marcada por un tema a lo mejor racial, que en otros lugares no los hay tantos, ¿no?
pero si los tengo que enmarcar en dos grandes grupos, diría que depende del nivel educativo. Ok. Oye, Nacho, hablando de esta lógica entonces populista, ¿no? Y yéndonos más a la parte latinoamericana que hemos visto, enfocado principalmente en campaña electoral, ¿no? En donde claro que este tema del discurso, de la propuesta como tal, ¿no? Enmarcada en esta parte del discurso, choca, ¿no? O se enfrenta con la dádiva, con la compra, ¿no? ¿Qué pasa ahí en esa situación? Tú como consultor de esta parte del discurso, de la construcción del discurso, de darle solidez a un candidato, una candidata, ¿no? Cuando está frente a eso que dices, oye, tiene muy buena estructura, ¿no? Las propuestas están muy sólidas, sabe lo que está diciendo, frente al candidato populista que va y entrega, ¿no? ¿Cómo ponderas esta situación de darle frente a este tema? Es muy difícil. ¿Qué manipula más? Indudablemente manipula más la dádiva, como bien se dice en México, con lana baila el perro, ¿no? Y pongámonos en la situación de un padre de familia que tiene que dar de comer a sus hijos, o de una madre de familia que tiene que dar de comer a sus hijos, a su esposo, X, a las personas que tenga a su cargo. Yo puedo tener un discurso como candidato que sea tanto para presente como para futuro, pero sobre todo como para futuro muy prometedor y muy estable para lo que mi familia necesite. Sin embargo, el día a día está ahí. La gente necesita comer, la gente necesita vestirse, la gente necesita tener agua caliente, la gente necesita una serie de cuestiones o cubrir una serie de necesidades que el discurso no te lo cubre de manera tangible e inmediata, y la dádiva sí. Entonces, sí nos hemos encontrado muchas veces con eso, y es algo que, si bien yo particularmente no estoy de acuerdo con la dádiva, yo creo que es preferible enseñar a pescar a la gente y darle la caña para que luego puedan pescar por sí mismos, a darle continuamente los peces. Nos encontramos con una sociedad literalmente dominada en campañas por la dádiva más que por los mensajes. Y ahora podríamos decir, bueno, sí, pero es que Andrés Manuel en el 2018 no dio tanta dávida porque no tenía el poder que tenían los diferentes gobiernos. Claro. Sí, ok, pero entran en juego también otros factores. Había una sensación de hartazgo y de válido enojo por parte de la sociedad mexicana, que eso le permitió no tener la necesidad de dar tanta dádiva, que igualmente sí se dio. Recordemos que los cambios sociales no se llevan a cabo a través de una emoción como pueda ser la alegría o cuando la gente está en zona de confort. Se necesita un enojo, ¿no? Entonces, esa ira, ese enojo que había le permitió o pudo permitir que no fuera necesario tanta dádiva. Sin embargo, vemos cómo después, a lo largo de su gobierno y en la campaña electoral de ahora, la dádiva ha sido la herramienta principal de Morena, porque además tenía mucho más recursos para hacerlo, acompañado obviamente del discurso que ha tenido durante 6 años. Entonces, en ese sentido, indudablemente, la dádiva tiene más peso que el mensaje. Oye, Nacho, dádiva más discurso es una fórmula perversa para mantenerse en el poder. Es una fórmula perfecta para mantenerse en el poder. No sé si es perversa, pero es perfecta. Perversa dependiendo de dónde salgan los recursos, porque al final, si para mantenerte en el poder vas a utilizar recursos de toda la población, es injusto con esa población que no te vota. Si para mantenerte en el poder, además del mensaje, utilizas unos recursos que son tuyos, pues para mí es totalmente legible, aunque no me guste, reitero, pero sí funciona, y lo hemos visto en esta última elección, como poquito antes, o 15 días o un mes aproximadamente antes de la elección, Andrés Manuel le adelantó, o el gobierno de Morena adelantó ayudas a todo el mundo, exactamente, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Si yo tengo que comer, o necesito un medicamento, o necesito X cosas, en el bolsillo lo palpo, pero en la política que se vaya a aprobar y que me vaya a solucionar todos mis problemas, no soy capaz de medirlo, ¿no? Oye, entonces, yo soy un creyente del contraste. Me gusta hacer contraste, ¿no? Que es muy diferente a la polarización, pero también les he dicho, no hay que tener miedo a la polarización. ¿Qué opinas de este tema? O sea, si es necesario contrastar, dividir, polarizar, yéndonos al extremo como Andrés Manuel, que lo manejó perfectamente bien, hablando desde el punto de vista de comunicación,
¿Tú le aconsejas a tus clientes? Yo creo que siempre hay que marcar un cierto nivel de polarización. Okay. El problema de la polarización o lo delgado del hilo de la polarización o de la línea delgada que tienes cuando pasas de entender que quien está enfrente de ti es un adversario a considerarlo un enemigo, ¿no? Ese es el problema de la polarización. Todos los discursos, de hecho, tienen que tener polarización. Si no hubiera polarización, si uno no puede marcar un contraste... Bueno, la gente en México se espantó por ese tema. Perdón. No, o sea, la gente en México se llegó a espantar por ese tema. Está polarizando. Volvemos a lo mismo. O sea, polarizar no es malo siempre y cuando la sociedad no vea en sus propios compatriotas, en sus propios hermanos, en sus propios familiares a enemigos. Si lo ves como un adversario político, donde el debate está en las ideas y no en asuntos personales o en cuestiones personales, la polarización es necesaria, de hecho. Para poder establecer que algo es bueno, tienes que marcar que antes algo es malo, ¿no? Claro. Si no hubiera noche, o para marcar que algo es de noche, también tienes que compararlo con el día, ¿no? Si a mí me preguntas personalmente si yo considero que en México la polarización sí se le fue de las manos al presidente, yo sí diría que sí. Yo sí diría que sí, porque además lo veo con compañeros de trabajo, lo veo en mi propia familia. Mi mujer es mexicana y mi mujer tiene unas ideas y hay gente de su familia que tiene otras ideas, pero esa otra gente no puedes prácticamente establecer un debate con ellos porque automáticamente se enojan cuando quieres ir a las ideas y a los hechos que están ocurriendo, ¿no? No hay una objetividad a la hora de debatir. Ahí la polarización sí se vuelve peligrosa. Oye, Nacho, esta polarización en México nos llevó del odio a la esperanza, de la esperanza al odio. Totalmente. No, o sea, dependiendo desde qué segmento de la población estemos. Totalmente. Lo que pasa es que la esperanza parece que nunca termina precisamente por el propio concepto de la palabra, parece que nunca termina de materializarse en hechos reales, ¿no? Entonces es un discurso relativamente fácil de mantener durante un tiempo, que luego se tiene que acompañar, si se quiere mantener en el poder, de otros hechos como es la colonización de determinadas instituciones que te permitan luego de una manera u otra, sobre todo a nivel mediático, poder controlar precisamente la comunicación para mantenerte en el poder a través de esa polarización, ¿no? Que también lo estamos viendo en México, ¿no? Vemos como hay medios totalmente a favor de un determinado régimen o de unas determinadas ideas y otros medios totalmente en contra. El problema es que los que están a favor cada vez copan más espacios y a los otros cada vez se le limita más, y sí es peligroso hacer menciones y hacer declaraciones desde determinados niveles de gobierno en contra de quien opina diferente, porque al final estás estigmatizando, y ahí es cuando la polarización sí se vuelve peligrosa para el desarrollo de un país. ¿Claudia va a tener márgenes de maniobra en la parte discursiva o va a estar totalmente en el encuadre que está dejando Andrés Manuel? Si yo tuviera una bola del futuro, seguramente a lo mejor no sería consultor. Ok, la tienes aquí al lado. ¿Qué le dirías a Claudia? Yo le diría que tratara de ser lo más independiente posible en su toma de decisiones. Cuando digo independiente no me refiero a que no... Aunque el modelo esté probado y le haya funcionado a Andrés Manuel. Aunque el modelo esté probado, sí, aunque el modelo esté probado, pero al final cada uno tiene una forma de gobierno y cada uno, dentro de que puedan entender que las necesidades son las mismas, no todo se ha solucionado en este país, si es que se consideran que hay cosas que se han podido solucionar. Hay que esperar, todo parece indicar que va a haber alguien desde atrás que va a estar marcando las líneas y los pasos a seguir. Yo no digo que eso sea malo o que sea bueno siempre y cuando los problemas se puedan solucionar. Oye, si los problemas que hay en el país se solucionan, qué bueno que alguien te haya dicho cómo hacerlo. Ahora, estamos también en una sociedad donde vemos cómo cada vez el discurso feminista toma un peso mayor para precisamente la independencia y el empoderamiento de la mujer en determinados cargos, principalmente públicos y de responsabilidad. Es la primera presidenta de México, sí. En toda la historia. Y ya estamos viendo cómo hace unos días, o hace 2-3 días, vemos cómo aprueban y cómo firman la reforma judicial, y vemos cómo el 100% de la palabra la toma el presidente, que actualmente obviamente lo debe tener él, pero la sensación que daba de pequeñez, la sensación que daba
de ser una marioneta, perdón por la expresión, del presidente, era total en las imágenes, como era totalmente sumisa incluso en su comunicación no verbal a todo lo que decía el presidente. Le faltó decir sí, mi amo, ¿no? Sí. Oye, viene una ola de discurso feminista apoyando a la presidenta para justificar la eficiencia gubernamental. Yo creo que viene... Bueno, también hay 2 puntos. Uno, Claudia Sheinbaum nunca ha sido una mujer con la que el sector feminista se encontrara en su mayoría representada. Quizá también porque el presidente Andrés Manuel tampoco ha tenido un discurso muy profeminista o muy a favor de las mujeres, incluso muchas veces ha estado casi que en contra, ¿no?, de algunas cosas. Eso ha hecho que Claudia esté, no es que esté distanciada, sino que no se la considere, como digo, como una líder de un movimiento feminista. Hay una estratagema, y yo no sé si fue pactado o no, hace también escasamente un mes, cuando Fernández Noroña la llama presidente en lugar de presidente. Sí. Yo tengo mis dudas, y creo que es una duda que le puede surgir a alguien más, de si eso estaba preparado o no, para que cuando ella precisamente le da la vuelta y trata de corregirle, y lo corrige, le dice, no soy presidente, soy presidenta, soy una mujer, creo que eso la pudo arrimar más a este sector, y a partir de ahí no creo que haya una ola muy fuerte para su forma feminista que la apoye en su forma de gobernar. Sí creo que la puede haber en cuanto a que es una mujer y que le va a dar visibilidad a otras muchas mujeres, ¿no? Oye, Nacho, entonces, ¿hasta qué punto debe adaptarse un discurso a la expectativa ciudadana? Aquí hay también 2 cuestiones. Depende, diríamos los consultores. Claro, depende, ¿no? Bueno, al final, hasta la hoja más fina tiene 2 caras, ¿no? Y en ese punto medio decía Aristóteles que se encontraba la virtud. Yo creo que el discurso, evidentemente, sí se tiene que acercar a la expectativa ciudadana, pero no tenemos que perder de vista que nosotros tenemos que acercar la expectativa ciudadana también hacia nuestro discurso. Es un punto medio. Si yo le doy a la ciudadanía, si yo le digo solamente lo que quiere escuchar, desde un punto de vista electoral puede ser rentable para mí. Desde un punto de vista político y ético, a lo mejor no es tan rentable, y a lo mejor lo que estoy haciendo es perjudicar no solo a esa generación presente, sino a generaciones futuras, porque no todo lo que exige la ciudadanía se puede solucionar de la noche a la mañana. Luego sabemos que hay muchas variables que se cruzan en el ejercicio de gobierno, ¿no? Entonces, dile a la gente lo que quiere oír de una forma que nunca ha escuchado, me parece bien, pero también hay que marcarles determinados caminos para dónde ir. Lo hablábamos antes con el tema de los regalos y de las dádivas que se hace a la gente. A lo mejor eso es pan para hoy y hambre para mañana. Claro, ¿Qué es lo que consigo? O sea, ¿qué es lo beneficioso de eso? Electoralmente me mantengo en el poder, pero a un largo plazo lo que estoy consiguiendo es simplemente fomentar una sociedad de voto cautivo, donde genero simplemente una generación de inútiles, dependientes de un sistema que solo les va a dar ayudas, pero que esas ayudas tienen que salir de alguien. Claro. Y esos pocos alguien que sí se han preocupado por labrarse un futuro, por trabajar, por invertir en el país, llega un momento que económicamente se encuentran asfixiados y muchos deciden irse porque ven injusto que porque ellos, que sí trabajaron y sí se esforzaron, tienen que pagar para simplemente el capricho o el mantenimiento en el poder de algunos gobiernos. Entonces, por eso digo, las expectativas ciudadanas sí, hay que acercarse, pero también hay que enfocar a la ciudadanía, hacerles ver y hacerles poquito a poco razonar de cuáles pueden ser las consecuencias de simplemente tener un discurso feliz o alegre para sus oídos, ¿no? Oye, cuando hablamos de expectativa ciudadana, ¿qué pesa más? ¿El problema en sí o la rentabilidad electoral cuando construyes un discurso? Indudablemente, y eso es primero de ciencia política, o así me lo enseñaron, el objetivo de un partido político es llegar al poder y mantenerse en él. Entonces, si tomo como base eso, tiene mucho más peso la rentabilidad electoral, que es para lo que prácticamente todos los candidatos y todos los partidos políticos se presentan a unas elecciones. Ahora bien, nos podemos encontrar con estrategias de partidos que saben que no van a ganar,
y que a lo mejor su estrategia es diferente y la expectativa es otra distinta, ¿no? Es que no gane un determinado partido o que la sociedad se vuelque o el votante se vuelque hacia otros temas diferentes, ¿no? Ya depende de estrategias. Claro. Oye, Nacho, llevándome un poquito más este tema a lo que son ya las redes sociales, ¿no? ¿Qué está pesando más? La imagen de los candidatos, candidatas, ¿no? El cuidado de esta imagen o la profundidad del discurso. Yo creo que van de la mano. O sea, y depende del personaje. Deberían ir de la mano. ¿O tú consideras que en este momento sí están yendo de la mano? Es que depende de cada persona, ¿no? Okay. Como tú decías antes, si le preguntas a cualquier consultor va a decir depende de qué personaje. Si nos fijamos en Donald Trump, ¿qué pesa más? ¿Su imagen física, si nos referimos a imagen física, aunque la imagen tiene un concepto mucho más amplio, claro. O su discurso? Pues en el caso de Donald Trump, el peso está en su discurso, literalmente, más allá de su imagen. Si nos fijamos en Kamala Harris, quizás sea un compendio de las dos cosas, van de la mano, discurso e imagen. Si venimos al caso de México y nos fijamos en Andrés Manuel, el discurso de Andrés Manuel tiene mucho más peso que su imagen en redes. Al final también va a depender mucho dentro de las redes de qué aparato mediático o de qué medio de comunicación sea el que trate determinada noticia o determinados mensajes, porque cada medio le va a dar importancia a algunas cosas, aunque principalmente vemos cómo le dan importancia a una declaración concreta, a un mensaje, ¿no? Si nos fijamos en Latinus, vemos cómo hace hincapié en unas cosas, si nos fijamos en Político, MX, por decir otro, se fijan en otras. Pero son medios que toman partido, entonces en función de lo que ellos analizan que puede tener más peso en cada momento, pues vemos cómo hay veces que es el discurso, hay veces que es la imagen, hay veces que es todo esta en conjunción. Sí. Exactamente, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Pedro Sánchez, en el caso español, se da mucha importancia a su imagen, pero por una cuestión también personal. En España hay muchos medios comprados por el gobierno. Pedro Sánchez, no lo digo yo, lo dicen muchos psicólogos, parece ser que tiene un problema de egolatría tremendo y absoluto, donde su imagen es lo que más pesa para él, entonces tratan de darle importancia a eso, ¿no? Porque a los mensajes. Claro. Oye, Nacho, seguramente te has topado con algunos clientes, ¿no? Porque no siempre tenemos como nuestro cliente ideal, ¿no? En donde, ¿qué tanto te has enfrentado tú, ¿no? Para esta construcción del discurso, frente a estos candidatos que les preocupa más las modas o los trending de las redes sociales? ¿Cómo luchas con eso? Puedes decir nombres y contar con eso. Antes de realmente entrenar con un cliente, yo siempre trato de tener una conversación como la que podemos estar teniendo nosotros sobre el contexto político y sobre hacia dónde vamos. A mí me interesa también conocer un poco psicológicamente al cliente, ¿no? De dónde viene, hacia dónde va, cuáles son sus pretensiones, que me queda claro que la pretensión ideal es ganar. Está claro, pero dentro de eso también hay gente que tiene una escala de valores diferentes a otros y luego hay estrategias de partido que te obligan a no jugar con unas determinadas variables o sí jugar con esas variables. A partir de ahí, sí trato de tener un buen discurso en forma y en fondo, donde dentro del discurso se puedan integrar estas modas que hay para luego sacarlas a determinados medios o a determinadas redes justo en ese instante o en ese momento donde se hace mención a ella. O a partir de ahí tratar de ramificar. Yo siempre digo, el discurso es el tronco del árbol o el tema principal es el tronco del árbol y ahora nosotros las ramas del árbol son los diferentes subtemas con los que podemos relacionar. Ok, esos subtemas serían las modas que sí se pueden adaptar a redes. Me he tenido que enfrentar a ellos, he tenido que discutir más el cómo hacerlo y cuál era el mensaje ideal y el por qué ese mensaje en función de las consecuencias que podría traer o no. En cuanto a si sacarlo en una red u otra, lo dejo a otros especialistas en función de los análisis que se hacen, obviamente, como por ejemplo también como tú, que sabes perfectamente que hay muchos políticos que a lo mejor quieren hacer TikTok, pero TikTok no va con ello, por mucha moda que sea, ¿no? Por ellos mismos. Exactamente, ¿no? Entonces, a partir de hacerles entender, yo me centro en la parte solo de mensaje. Oye, y hace rato platicábamos eso, antes de entrar aquí a grabar, decíamos, oye, es que esta parte de la imagen, de la moda, ¿no? O sea, ganó en muchos candidatos, candidatas,
y no les importó la firmeza del discurso, la estructura del discurso. O sea, fueron arrasados por esta tendencia de las redes sociales, ¿no? Sí, pero dentro de esa tendencia también hay que entender que no todo el mundo vale para todo el mundo. Por mucho que todas las redes digan, no, las redes es una herramienta que hay que utilizar. Sí, claro que hay que utilizarla, por supuesto, pero dentro de las redes también hay redes que son más afines al carácter de una persona y a la forma de ser, al carisma que desprende, claro, que otra, y la forma de comunicar. Y desde ahí nos pueden decir, bueno, pero es que la comunicación se puede entrenar. Sí, pero el carisma no se entrena. La esencia que desprende un comunicador de forma natural, eso no se entrena, eso se tiene. Y con el tiempo se puede perfeccionar, pero eso sí se tiene o no se tiene. Luego tú podrás ser un buen comunicador después de entrenamientos o tal, pero lo que tú desprendes en esencia, lo vemos igual. Antes hemos hablado de Estados Unidos, Barack Obama, Donald Trump. Son políticos que en TikTok vendieron o venden lo que quieren y más. Muy distintos entre ellos, pero con un carisma tremendo. Ahora, me pones, en el caso de México, la actual presidenta, y la actual presidenta o la presidenta electa, pues no tiene esa esencia natural. Comunica, sí, comunica, y hay que entrenar y hay que hacer cosas, pero no tendría nunca ese punch que tienen los otros, ¿no? Entonces, ahí sí creo que hay que entender cuál es el campo de cada uno. Claro. Oye, Nacho, ¿qué elementos debe tener un discurso para generar conexión? Si hablamos de forma, obviamente una buena estructura y con un buen orden lógico, que bueno, hay consultores que hablan de 3 partes, otros que dicen 4, yo divido en 5, inicio, puente, cuerpo, conclusión y cierre. Cada una con unas características específicas. El inicio debe captar la atención, más que llamar la atención, captarla. Hay una gran diferencia. En el puente debemos decirle a la gente de lo que le vamos a hablar, porque nuestro cerebro funciona como un puzzle, ¿no? Y si no le damos las piezas y las cosas bien ordenaditas, pues al final se pierde. El cuerpo ya sería el desarrollo literalmente del asunto o tema principal, donde ahí obviamente sí hay que introducir y debemos introducir herramientas que lo hagan más atractivo, ¿no? Yo siempre digo que un discurso es, en determinados momentos, lo asemejo con una situación de cuando queremos enamorar a una chica o a un chico, que tratamos de utilizar. ¿Tú sabes de eso? Ya me retiré del mercado hace años, pero hace 10 años ya me retiré del mercado, pero algo sabía. Algo sabía, sí. Y utilizamos un lenguaje más bonito, cuidamos más las palabras, cuidamos incluso la comunicación no verbal, incluso la cuidamos más. El discurso es igual, y para eso tenemos una serie de herramientas que en este caso serían las figuras retóricas, ¿no? Okay. El conocer por lo menos alguna y saber cuándo utilizarlas va a hacer que ese cuerpo del mensaje o incluso todo el discurso sea más atractivo. A partir de ahí nos vamos a unas conclusiones, que es simplemente un leve resumen de lo que se ha dicho para enmarcar los puntos principales. Y por último la conclusión, que es en el caso electoral puede ser una pedida al voto o no una pedida al voto, que no voten por alguien. Al final una llamada a la reflexión o una llamada a la acción, ¿no? Eso en cuanto a la forma. En cuanto al fondo, volvemos a lo de antes. ¿Qué preocupa a la ciudadanía para poder conectar con ella? Para decirle lo mismo que le van a decir todos, pero de una manera que no han escuchado. Y al mismo tiempo llevarles a un punto también de raciocinio, donde entiendan que no todo es posible de manera instantánea y de que hay problemas que se solucionan en el tiempo. Creo que un buen discurso político debe ser emocional en lo colectivo, y racional en lo individual. O sea, de acuerdo a mis intereses como ciudadano. Exactamente, de acuerdo a tus intereses como ciudadano y a los propios intereses de la política. El problema es que eso se ha perdido. Hoy solo volvemos a lo mismo, que queremos que el discurso solo sea emocional y solo queremos la rentabilidad electoral. Porque a lo mejor hay una escala de valores también menor que mucha gente la aplica y que solo quieren estar en política simplemente por llenarse los bolsillos. Hay otros políticos que no es así, que sí tienen una escala de valores, lamentablemente son los que menos llegan, ¿no? Pero bueno, si me preguntas por el discurso, ¿qué debe tener para conectar? Una buena estructura y un fondo que sea emocional y racional en diferentes niveles. Oye, entre más simple mejor.
Yo creo que la comunicación, yo creo que no puede haber soluciones simples a problemas complejos, Sí, pero sí. sí creo que puede haber mensajes simples a problemas difíciles de explicar, ¿no? Y de hecho nos ocurre muchas veces a todos cuando hablamos con una persona 2 horas sobre un determinado tema y no nos enteramos de nada y llega otra persona y en 2 minutos, 5 minutos te explicó A más B más C es igual a tal y lo entendiste. Entonces yo creo que el mensaje cuanto más simplificado, cuanto más los puedas poner en peras por un lado y manzanas por otro lado, es mucho más eficaz. Y lamentablemente también vemos cómo en la clase política parece que en cuanto le dan una candidatura u obtienen un determinado cargo, parece que son eruditos de los tecnicismos con un lenguaje muy difícil de entender, no solo para ellos, sino para el propio público, que al final es el protagonista de la película, que es algo que también le digo a mis clientes. A ver, ustedes tienen que entender que ustedes cuando están hablando para la gente solo son el centro de atención, pero el protagonista de todo es el público. Entonces se lo tienen que dar mascado. Imaginémonos una película que viéramos, no sé, Titanic, una película emocional, pero que nos la dieran con un lenguaje totalmente tecnicista. No hubiera tenido éxito ni esa ni ninguna. Claro, ¿no? claro. Sí, claro. Entonces sí es el lenguaje simple, el lenguaje sencillo, sí es entendible, es efectivo. Oye, Nacho, este traslado del discurso, ¿no?, de la plaza pública a las redes sociales, este discurso en las redes sociales compite por el famoso mercado de la atención. ¿Cómo se estructura? ¿Cuáles esos elementos o esos valores que tú encuentras para meter el discurso en la red social y ganar el mercado de la atención? Moda, Ajá. diferenciación dentro de esa moda y brevedad. Okay. Esos serían los 3 factores. Si hablamos de algo que no está de moda y que a la gente no le interesa, pues estamos muertos en ese sentido, ¿no? Si no tenemos un elemento diferenciador respecto a los demás, pues también seguimos siendo uno más de la manada. Una oveja negra siempre va a llamar la atención dentro del rebaño porque es la única negra, ¿no? En ese sentido. O una oveja blanca dentro de un rebaño de ovejas negras llamaría la atención. Sería el elemento, tener un elemento diferenciador. Y con esto no me refiero a un color de piel, me refiero a algo en tu mensaje o en tu forma de comunicar que sea diferente. Incluso el escenario puede ser diferente. Y por último, la brevedad. Como decía antes, lo bueno si es breve 2 veces bueno, pero tampoco podemos pecar de efímeros. Hay asuntos que no se resuelven en 7 segundos. Claro. Oye, la última pregunta. Los consultores, como tú, dedicados a esta parte del discurso, de la oratoria, versus los consultores digitales, de estrategia digital, ¿no? ¿Cómo enfrentas este mundo de la consultoría? Pues... Sin que digas nombre. Sin que diga nombre. Hombre, gracias a Dios tengo buenos amigos en los dos bandos. Es curioso, tengo más amigos en la parte digital que en la parte de la oratoria, curiosamente. Aunque nunca, la verdad que creo que nunca he hecho nada en ese sentido para perjudicar a colegas de la profesión. Claro. Y nunca me meto en sus cuestiones laborales. Cada uno tiene un estilo, pero yo creo que nos necesitamos mutuamente. Es un error pensar por parte de un consultor en oratoria o de un media trainer como puedo ser yo, que me puedo meter en el mundo de las redes considerando que lo que hemos dicho es perfecto, que puede ser perfecto, aunque nunca lo sea, sin saber cómo funciona el mundo digital. Es una locura por mi parte o por la parte de cualquier persona que se dedique a lo que yo hago. Igual que creo que es una locura, es una indecencia laboral, por llamarlo de alguna manera, y es un error grave por parte del mundo digital querer manejar la parte de la oratoria sin tener conocimientos en ellos. El problema es que a día de hoy la gente considera que el hablar es comunicar, ¿no? Claro. Eso pasa mucho en la parte digital. Yo siempre digo que comunicar es algo más que hablar, es como mínimo hacerse entender. Y esa parte nos la deben dejar a nosotros ellos y nosotros debemos dejarles a ellos cómo estructurarlo, cómo venderlo y viralizarlo luego a nivel digital. Entonces, nos necesitamos mutuamente. Nacho, la última pregunta. ¿Qué Okay. consejo les darías, ¿no? Y partiendo de todos los premios que has obtenido a nivel internacional, ¿qué consejo les darías a los consultores que se quieren dedicar a la rama contigo? De tu mismo rama. Solo uno, realmente porque no soy bueno para dar consejos y tampoco los he aplicado muchas veces. Yo he preferido siempre
estrellarme contra el muro y a partir de ahí no ir por ese camino donde estaba el muro. El único consejo que le podrías dar es que no desistan, y le añado, y que aprendan de los errores, porque al final la forma de llegar fue diferente para ti que para mí, que para cualquier otro consultor. Cada uno nos enfrentamos a unos problemas diferentes y cada uno tuvimos que enfrentar esos problemas, esos obstáculos, esas piedras del camino de una manera diferente. Entonces, yo podría darle consejos a alguien que solo fuera como yo, pero somos únicos y cada uno tiene que encontrar su forma. Simplemente que trabajen y que no desistan. Amigo, muchísimas gracias por haber estado aquí descifrando. No, también ya lo andábamos persiguiendo aquí en Nacho Moya. Me da mucho gusto que estés aquí. Este es tu espacio. Gracias, amigo. Y nos vemos en el próximo capítulo de Descifrando. Muchas gracias. Muchas gracias.